Con toda la información de las Águilas del América, que sigue teniendo bajas el equipo dirigido por André Jardine. Adelante, Adri. Saludos, Mau. Segundo día de entrenamiento para el equipo de las Águilas del América, que ya piensa en el próximo rival. Y es que el próximo sábado estarán recibiendo la visita de Santos Laguna. Y al día de hoy, André Jardine cuenta con varias dudas para este compromiso de la jornada 12. Hablar del caso de Henry Martín y de Rodrigo Aguirre. Henry Martín, quien fue baja de último minuto con la selección mexicana por un tema muscular. Y Aguirre, quien recibió en ese partido amistoso entre América y Chivas un duro golpe, por lo cual tuvo que permanecer una noche en Houston, pero ya se encuentra en la Ciudad de México. Bueno, lo que a mí me comparten es que estos dos jugadores son los que van evolucionando de la mejor manera en cuanto a su recuperación y tienen posibilidades de regresar a la actividad para este partido ante el cuadro lagunero. No es la misma situación la que viven elementos como Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres y también Néstor Araujo. Estos tres todavía cuentan con molestias musculares e irán llevando de a poco su recuperación para ver si son piezas o no disponibles para este partido del próximo sábado. Comentarte también que esperan esta tarde estén presentes en el nido de Cuapa Alejandro Cendejas y también Luis Ángel Malagón. Ambos vieron actividad en el partido de ayer entre la selección mexicana y los Estados Unidos, pero ya estarán reportando de nueva cuenta a los entrenamientos. Para este jueves es cuando esperan el regreso de Cristian Borja, de Víctor Dávila y también de Diego Valdés. Estos tres tuvieron llamado con la selección de Colombia y también con la selección de Chile. Es la información de las Águilas del América. Gracias, Adri, por la información de las Águilas del América. Bueno, pues este problema, Miguel, que es el que viene padeciendo América a lo largo de todo el torneo, el tener que ir parchando por la cantidad de bajas, por lesión, por convocatoria, por lo que sea, pero tiene que ir parchando André Jardine. Seguirá siendo por las dos liguillas largas que tuvieron en los dos torneos anteriores, o ya habrá un tema más de tratado de lesiones, de entrenamientos, porque al inicio del torneo era una hipótesis, ¿no? Es que viene con un desgaste, la mayoría del plantel. Ahora el plantel ha cambiado mucho, han llegado refuerzos, por ejemplo Aguirre, que no tuvo tanta actividad el torneo pasado, y ahora también molestias. ¿Habrá algo más o será parte de lo mismo? Yo pregunté hace como 3 semanas eso y me decían, no, ese no es el problema, pero sigue. Sí. Entonces ya habría que empezar a dudar de los que se dedican a la preparación física del equipo, pienso. Sí, ya para mala suerte es mucho. Uh-huh. Sí, también echarle siempre la culpa a la mala suerte, pues no. Sobre todo cuando son musculares. No, ese es el de siempre, ¿no? La automática. Yo sí creo que mucho tiene que ver con eso. Pero la corta pretemporada también la tuvo Cruz Azul. Claro que la América viene de pero, dos, ¿no? Pero, claro, América ya venía acarreando otra. Cruz Azul no. Pero también hay jugadores seleccionados de Cruz Azul, también hay jugadores seleccionados de otros países de Cruz Azul. O sea, en temas físicos es exactamente lo mismo. Y Cruz Azul sí tiene algunas situaciones de lesiones, pero no es tanto. Yo creo que hay algo más en América, porque son demasiados. Henry, Brian, Cáceres y ya decía Adri, Araujo, en duda para el compromiso de este fin de semana ante Santos. De local no debe tener mayor problema América. No debería. Y aunque diga Baños que juegan más que el Real Madrid o que el City, pues la verdad es que también las cargas se van dosificando y por lo tanto el trabajo puedes llevarlo a cabo sin ningún problema de lesiones. Son muchas lesiones musculares en el América. Ese es el tema, porque si fueran otras, pero son musculares. Tú dices Diego Valdés, cae mal, se lastima el hombro, bueno, claro. Está bien, es un accidente del propio del juego, ¿no? Pero ya cuando es un recurrente las lesiones musculares, ya me parece que hay que revisar bien el trabajo físico. Y mientras no tenga el equipo completo, va a ser muy difícil que veamos pero si no levanta, con el funcionamiento. Si no levanta, se va a quedar del torneo anterior, de acuerdo. O sea, tiene que levantar, está muy mal. Pero uno pensaría, y recuerdo cuando fuimos a ver al señor Salinas a TV Azteca, que hablaban de naturalizar a 5 jugadores sudamericanos, creo que esta selección va a acabar jugando el Mundial con 4 o 5 naturalizados, porque es lo que hay. Estemos de acuerdo o no, yo creo que Álvaro Fidalgo podría ser alguien que aporte mucho, qué sé yo. Fidalgo se muere de ganas de poder jugar un mundial, de jugar en la selección, está a nada de poder hacer un trámite fast track rápido y estar listo para ser convocado, siempre y cuando Javier Aguirre decida convocarlo, ¿no? Pero yo sé que el Vasco ya sabe que Fidalgo está
más que listo para hacerlo, ¿no? Y habría que preguntar si hubo un español naturalizado en la selección en la historia anteriormente. Por otra parte, ¿quién será el nuevo técnico del Guadalajara? Lo que me enteraba hoy en el entorno de Gerardo Espinosa es que él va a ser el próximo técnico. Me recuerda un poco lo del Tan Ortiz con el América, ¿no? Dale la oportunidad a alguien que no te va a salir tan caro, que conozca al grupo. Si le va bien, pues vemos qué hacemos, y si no, tenemos tiempo para el técnico. Entonces, de lo que yo sé, Gerardo Espinosa será el próximo técnico de Chivas. Y algo que me dijeron hace ratito de Santi Jiménez, me dicen que cambió de representante, que ya no es Mariel Daine, creo que se pronuncia, y está representado por Rafaela Pimienta, que tiene a Haaland. Es decir, Santi creo que se está subiendo a las grandes ligas, y creo que su nueva representante lo podría acomodar más fácil que alguien que quizás no tenga los contactos que tiene alguien que maneja Haaland, ¿no? Cuando dice John, Héctor, buenas tardes, qué gusto tenerte. El día de hoy, que podría haber 4 o 5 naturalizados, no es por matar al mensajero, que el mensajero siempre es atinado, pero me parece un exceso y una pérdida de identidad y de representatividad del fútbol mexicano tener a tanto naturalizado en el equipo mexicano. Yo creo que es mejor jugar con lo que se tiene y a ver de cómo nos toca. No, pero la tendencia va por ahí, Beto. O sea, una cosa es cómo lo piensas tú, que es muy respetable y lo hemos hablado mucho, y otra cosa es hacia dónde va la tendencia. Claro. ¿no? Y el mundo, Héctor. El mundo hace rato que está en eso. La globalización, sí, pero aquí claro. ya se está normalizando. En la convocatoria anterior Quiñones, en esta convocatoria Berterame, tal vez a la siguiente los dos, y a la siguiente a lo mejor otro, y Hidalgo. Así, para hacerlo como natural, para que se vaya deslizando naturalmente. Y al Mundial sí, yo creo que cuando los invitó Salinas Pliego a un grupo de personas allá a su oficina, creo que ahí lo habló claramente, ¿verdad? De que no había calidad en el futbolista mexicano, y por lo tanto se necesitaban 5 o 6 naturalizados. Bueno, pero yo se los digo ahorita de rebote, y me muero de ganas de preguntarle al Chelis, ¿cómo acomodarías a Fidalgo en la selección mexicana? Creo que Fidalgo es alguien que si el Vasco se da cuenta y lo va conociendo más, lo acomodas perfecto, ¿no, Chelis? Es que aquí cabe lo que dice Beto. Es la fácil. La difícil es convencer a Córdoba. Exacto. ¿No? La difícil es convencer a Flores. Porque tendría que ser un jugador que juegue por fuera, no es contención, no vendría en el lugar de Álvarez ni en el lugar de Romo. Sí hace falta 2 jugadores que vayan por fuera. Sí encajaría perfectamente Fidalgo en esta selección, olvídense de dónde nació, pero sí tiene jugadores, no ahorita, que le pueden cumplir con esa función. Y me atrevería yo a decir, el mejor Córdoba es mejor que el mejor Fidalgo. Por supuesto. Ahora, que pases otra cosa. Si el chiste, ¿cuándo lo vemos al mejor? si el chiste Esa es la cosa. del señor Aguirre no es ese, ya perdió su chiste. Sí. ¿No? O sea, si Polo Polo no dice groserías, no porque sea Polo Polo Aguirre. Si Polo Polo en sus chistes no dice groserías, ya no es Polo Polo. Y entonces Aguirre, que es el gran convencedor, mi línea a seguir, para mí es el señor Aguirre. Si no convence, ay caramba, qué fácil es traer a Fidalgo, qué fácil es traer a Quiñones, qué fácil es traer a Berterame y darnos un periodicazo el día de ayer con la actuación de Jiménez, ¿no? Sí, que vengan los que no hay. Porque no hay. Córdoba lo ha convocado las 2 veces. Y no ha jugado. No ha jugado. No ha jugado. Porque no lo ha convencido. Pero ¿quién tiene que convencer a quién? No, yo creo que el que lo tiene que convencer es Javier Aguirre, sacar el mayor potencial de él. Claro. Pero el problema es que este muchacho, toda su carrera ha sido irregular. Sí, claro Toda que su sí. carrera. Bueno, pero ya tiene que tener un momento en que madure el señor. Pero el tendría señor que Córdoba. convencer a Fidalgo, si lo llama, yo creo que no. ¿Fidalgo? Ya sabe qué le va a dar en la cancha. Pero sí te estás de acuerdo que es atajo. Sí, Para mí a ver, no tendría problema de que juegue Fidalgo, no habría ningún problema. Y es una posición por los 2 lados que anda escasa. Yo veo a Fidalgo hábil, participativo, dinámico, fabricante de juego hacia adelante, pero no lo veo tampoco como un jugador determinante. Es decir, ese último pase, esa última acción definidora, no la veo en Fidalgo, que me parece un excelente jugador, sí, de acuerdo, pero me resulta hasta insultante para jugadores mexicanos que, teniendo la capacidad de ocupar el puesto titular en la zona por la que juega Fidalgo, que se tenga que llamar a Fidalgo. Claro que dependerá, como dice John, de si Javier quiere llamar a Fidalgo o no. Pero yo no veo necesario que se llame a tantos naturalizados. Lo que dice Chelis del mejor nivel de cada uno en el tope,
Córdoba lo vimos en la liguilla con Siboldi. Córdoba tiene una técnica y un talento enorme. Hizo una liguilla que le dio el título a Tigres. Por supuesto. O sea, 5 goles en la liguilla. La cosa es que el hubiera no existe, es la realidad. Sí. Fuera del partido de ayer, o sea, si no se hubiera jugado el partido de ayer, estarías diciendo, pues sí, éntrenle porque necesitamos ayuda. Es decir, sí creo que hay bastantes dueños que piensan que 4 o 5 naturalizados me queda claro. podrían ayudar a lo que vendrá como un gran negocio, porque no deja de ser un negocio. A ver, ¿es mejor que Alexis Vega, por ejemplo? No quiero ofender. Si los directivos piensan Para mí no. y opinan en esto, le vamos de ala. Vamos totalmente de ala, porque el fútbol está como está por lo que piensan los dueños del fútbol. Pero cuando eres dueño de un equipo y tienes un jugador, ya sea en Monterrey o en el América o en Cruz Azul, pues también el dueño está al tanto de lo que hicieron del jugador, ¿no? Para eso hay un comité deportivo. Sí, para eso está. Por ejemplo, para dar darle teoría. continuidad a las imágenes que presentamos, Romo es un volante central, es un contención que tiene excelente Pero visión también y es un proyección volante ofensiva. mixto, también Claro, puede ser un volante por supuesto, mixto. Sí. por supuesto. La posición. Claro, exacto. No Hay porque que hablar de juega ya. posiciones. La posición es el que desordena, Romo es el que desordena al equipo cuando ofende. Y ese desorden es muy propicio para la selección. Claro. O sea, sí conviene ese desorden. Es la primera vez que un desorden conviene. Alexis Vega es mejor futbolista que Fidalgo. Yo creo que no son tan semejantes de posición. No. No entraría en la comparación. ¿Chávez? Luis Chávez sí, por supuesto. Incluso es el lado donde juega Luis ¿Quién Chávez. es mejor, Chávez o Fidalgo? A ver, Chelis. No, sí. Chávez. Chávez ha tenido un bajón de juego desde la El Copa tiro del de Mundo, Fidalgo, el tiro de Fidalgo es Huerta. A lo que juega el señor Puede Aguirre. ser Huerta. Un jugador que se tira de cabeza, que te regresa atrás, que se vuelve a tirar de cabeza, que te corre todas, que se vuelve a tirar de cabeza sin jugar por la media cancha, que es lo que a Fidalgo lo que le gusta a Fidalgo. Para mí, Fidalgo sí entra a la selección. Para mí, Fidalgo no entra a lo que juega Aguirre. ¿Es mejor que Beltrán? Yo creo que son muy parecidos, pero bueno, Beltrán juega siempre por el lado derecho. Exactamente. Fidalgo normalmente juega por el lado izquierdo. Y Fidalgo tiene a Valdés adelante de él, claro. para darle la pelota, Claro, ¿no? claro. Y Beltrán No tiene tiene nadie. a su Espíritu Santo. Sí, no tiene nadie. Estamos viendo a Marcel, que es otro muchacho que también juega muy bien al fútbol. Aunque Pero Marcel claro, es- habría que centrarnos en la buena, posición. buena. Sí. Ahora, Pero sumen el pasado reciente, los resultados que se han dado. Obviamente es decisión de Javier. Yo lo que sí sé es que Fidalgo está ilusionado de recibir la llamada y poder jugar, no lo culpas, jugar un mundial, representar a México, y creo que podría aportar. Ya será decisión del Vasco si lo convoca o no, pero el Vasco a través de los años en la selección es propenso a traer a naturalizados. no, claro, ¿no? a Javier le encanta traer naturalizados. Ahora, solo una cosita más, Chelis. Sí. Los naturalizados saben que no pueden jugar en la selección de su país. Claro. Entonces toman como segunda alternativa, la verdad, como plato de segunda mesa, a la selección mexicana de fútbol, donde sí pueden jugar al fútbol. Pero son en muchos casos mejores o no que los que Sí, están. pero Esa no es la necesariamente. pregunta. Esa es la No pregunta. necesariamente. Esa es la Claro, pregunta. No lo vean, a Fidalgo no lo vean en un 11. Véanlo en un 22. Porque hoy en día Bueno, sí. no hay 22. En un universo de Hoy 22, no hay 22. puede caber Fidel, No hay puede 22. ser que sí. 22. ¿Y quién sabe? Podemos estar cualquiera de los cuatro ahí. Sí. En 22. Si hay 8, Pues en carrito de si hay bolos, 8, pero bueno. nos faltan 14. Sí, porque con España le quita el puesto a Dani Olmo, le quita el puesto a Claro que Pedri, no. le quita el puesto a Gavi una vez que se recuperen. No, Ni Berterame le va a quitar el puesto al centro delantero titular de Argentina. Claro, imagínate. Ni No, Quiñones al Pero- centro pero hay que delantero. ubicarnos, o al Beto. segundo centro delantero de Pero- Colombia. Pero hay que ubicarnos, porque también ayer vimos muy bien a Raúl, pero eso no quiere decir que Berterame no se lo puede quitar No. al que está. Hoy no. Porque Hoy tiene no. 33 años. Tiene 33 No, pero- años Jiménez. Y Jiménez ayer fue un fenómeno. Y lo volvemos a comprobar. Extraordinario ayer. Después Hugo Sí, Sánchez, sí, sí. el mejor delantero que hemos tenido. Por lo que te hace en la cancha. Técnicamente. Sí, pero de cuando sea el Mundial va a tener 35. ¿No? Y desnudo te ves al espejo y ves que tu infancia se aleja. Es un poco lo que ha pasado también con Henry Martin. Henry está más o menos a esa edad, Sí. pensando en 2026. Ya está. Sí, pero Raúl Jiménez en este momento No, hombre. está encima de todos. En los este demás. momento. No. Además, Berterame formado en la fila es el cuarto. Que hombre, Yo te pero voy a decir una total. cosa, Beto. Yo Total. tengo la fortuna de ser mexicano y americano, tengo la doble nacionalidad, así como Cendejas escogió. Si Fidalgo, las leyes le permiten, como a Berterame o a quien sea,
hacerse mexicano y ser considerado, mientras el Vasco lo convoque, como han estado últimamente la gallina de los huevos de oro y los resultados y la gente molesta y no está llenando los estadios, pues yo creo que el Vasco va a tener que agarrar de todo para cumplir lo que dice el Chelis. No es el 11, es el reserva también para cumplir 22, y creo que ahorita el fútbol mexicano va a requerir de naturalizados, pensando la presión que va a haber de ser sede de una Copa del Mundo. ¿Cuáles 3 puestos decías que faltan, Chelis? Los 2 medios que acompañan a las contenciones y un lateral derecho. Lateral derecho. O sea, un lateral derecho. ¿Te convenció ayer el Piojo Alvarado? A mí no me convenció. No. Por fuera. Jorge Sánchez no te gusta como lateral derecho. Ni Orbelín, no. ¿Hay algún lateral derecho? No. Y no puedo decirlo. No, pero Edson... son confesiones de un amigo de acá de la mesa. Y no. Jorge Sánchez ni él mismo está convencido, para que me entiendas ya. ¿Ves algún naturalizado viable para lateral derecho? No hay. Tú dime, que tú sabes más. No hay. ¿No hay laterales derechos extranjeros? Ni para la portería. Hay muy pocos. No hay. O sea, que tú digas de calidad de selección nacional, no. Ferrarés del Puebla. No, por eso no. Sí, yo entiendo que eso desde Guille Franco nos peleamos en este programa, pues sí. Pero la realidad es que hoy el mundo, Francia, Inglaterra, el mundo entero está sacándole provecho a esa multinacionalidad. Entonces hay que avanzar. Porque si de por sí estamos en crisis, sí, dices, ¿podría jugar en su país verdaderamente? ¿Pero no te resulta un poco engañoso jugar con naturalizados? Yo creo que es el no haber trabajado y fomentado fuerzas básicas para sacar a jugadores que ganan demasiado billete fuera. Entonces nos decías a ver a Quiñones, vente para acá. No con España, ni con Francia, ni con Inglaterra. Pero ellos naturalizan cuando les conviene. Sí, bueno, pero no es porque no trabajan con sus jóvenes. No, aquí es un quick fix, es un arreglo fácil. Exacto. Estoy de acuerdo, pero hoy, una solución simplona. A 2 años, después de lo que pasó en Qatar, Guadalajara fue como una válvula de confianza, de oxígeno, pero lo que hemos visto recientemente pareciera que hay que recurrir a todo. Y yo pensaría, el historial del Vasco dice que él va a poner esa es la mentalidad de Javier. Que a él le sirva. Va a llamar a Fidalgo está esperando. Arrancamos hablando sobre cómo el América está enfrentando una verdadera crisis de lesiones en esta apertura 2024, y eso está afectando bastante el rendimiento del equipo. Parece que el hospital se ha convertido en la segunda casa de los jugadores. El técnico André Jardine tiene un gran dolor de cabeza para armar la defensa, y la situación no está fácil, especialmente con la ausencia del uruguayo Sebastián Cáceres, quien sufrió una recaída en su lesión muscular antes del clásico contra Chivas. Estaba prácticamente listo para regresar, se le consideraba para el juego e incluso viajó con el equipo a Houston, pero un dolor inesperado en el último entrenamiento lo dejó fuera de combate. Cáceres es una pieza esencial en la defensa del América, y su ausencia se nota no solo por la falta de un defensor sólido, sino también por la experiencia que aporta al equipo. Esta lesión es una de muchas que han afectado a la defensa del América, que sin Cáceres se vuelve vulnerable, especialmente ante equipos más ofensivos. Para empeorar, su ausencia ya está confirmada para el partido contra Santos Laguna y, probablemente, también contra Tijuana, un equipo conocido por su agresividad. Y no solo es eso, el ataque también está sufriendo bajas importantes. Henry Martín, uno de los principales jugadores ofensivos del América, está fuera de combate debido a molestias musculares que surgieron antes del parón por la fecha FIFA. Esta lesión incluso lo dejó fuera de la convocatoria de la selección mexicana, decisión tomada para que pudiera quedarse en Coapa y enfocarse en su recuperación. A pesar de todos estos cuidados, aún no está al 100% para regresar a la cancha, lo que deja a Jardine con menos opciones de ataque de calidad. Rodrigo Aguirre, otro jugador clave en el ataque, también está fuera tras una fuerte caída durante el clásico contra Guadalajara. Incluso fue llevado al hospital en Estados Unidos, lo que generó mucha preocupación entre los aficionados y el cuerpo médico. Pero afortunadamente, el problema no fue tan grave como se pensaba. Aún así, el cuerpo técnico decidió darle más tiempo de descanso al jugador, prefiriendo no arriesgarse con una recuperación apresurada que podría resultar en una lesión más grave en el futuro. La precaución con Aguirre es comprensible, dado que es una de las armas ofensivas más prometedoras del equipo. Con este complicado panorama y la lista de lesionados en aumento, surge una sorpresa para el próximo partido: Ilian Hernández. El joven delantero podría finalmente tener su gran oportunidad como titular, algo que ha estado esperando durante mucho tiempo. Hernández no ha tenido muchas oportunidades de demostrar su talento, ya que ha jugado apenas 40 minutos en todo el torneo, lo cual es muy poco para un jugador que busca hacerse un espacio en el equipo. Sin embargo, en esos pocos minutos, ha mostrado que está listo para brillar. Su gol contra Chivas el fin de semana pasado llamó mucho la atención,
y ahora podría convertirse en una pieza clave para el América, especialmente con la ausencia de Martín y Aguirre. Si Jardine realmente apuesta por Hernández como titular, esta podría ser la oportunidad que necesita para consolidarse en el primer equipo y asegurar un lugar en la rotación. Es visto como una joven promesa del fútbol mexicano, y esta podría ser la ocasión perfecta para destacar en un momento de necesidad para el equipo. La realidad es que Jardine ha tenido que hacer malabares para armar el equipo, ya que, además de los problemas en el ataque, la defensa está llena de huecos. La defensa del América, que ya venía sufriendo altibajos, ahora enfrenta un desafío mayor sin Sebastián Cáceres. El uruguayo, quien era una pieza fundamental en la saga, estaba comenzando a retomar su ritmo antes de la lesión, pero la recaída fue un balde de agua fría para el cuerpo técnico y la afición, que esperaban ansiosos su regreso. Con Cáceres fuera, Jardine ha intentado soluciones improvisadas con jugadores como Néstor Araujo, Ramón Juárez y Miguel Vázquez, pero las combinaciones no han funcionado, dejando al equipo vulnerable en partidos importantes. La falta de solidez en la defensa ha sido una de las principales razones por las que el América ha perdido puntos clave en las últimas jornadas, algo que debe corregirse rápidamente si el equipo quiere seguir compitiendo en la parte alta de la tabla y no perder la oportunidad de clasificar directamente a las fases decisivas del torneo. A pesar de todos estos problemas, el América tendrá que encontrar la forma de superar a Santos Laguna en la próxima jornada, programada para el 19 de octubre de 2024, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este partido, correspondiente a la 12ª jornada de la Apertura 2024, será crucial para ambos equipos. Santos Laguna está en el último lugar de la tabla y necesita desesperadamente una victoria para mantenerse vivo en la competencia, mientras que el América, que está en la mitad de la tabla, no puede permitirse más tropiezos. Después de un inicio prometedor, el equipo de Jardine ha caído en su rendimiento debido a las lesiones y la falta de continuidad en la plantilla, lo que ha sido un gran problema. La afición, que siempre ha sido exigente, comienza a impacientarse con los resultados inconsistentes y el desempeño por debajo de las expectativas, lo que aumenta aún más la presión sobre el equipo y el técnico para revertir la situación lo antes posible. Las entradas ya están a la venta y el estadio promete estar lleno para este enfrentamiento, que se ve como decisivo para ambos equipos. El Estadio Ciudad de los Deportes, que ha sido la casa temporal del América mientras el Estadio Azteca está en remodelación, ya ha demostrado ser un escenario acogedor para la afición azulcrema, y se espera otra vez lleno total. Quienes quieran asegurar su lugar en las gradas deben apresurarse, ya que las ventas están a toda marcha, tanto en línea a través de Ticketmaster como en las taquillas físicas del estadio, que están abiertas desde el 15 de octubre. Las ventas presenciales en la taquilla seguirán hasta el 18 de octubre, pero el día del partido las taquillas estarán abiertas más temprano para los que quieran comprar de última hora. Para aquellos que no puedan asistir, el partido será transmitido en vivo por TUDN, Canal 5 y la plataforma de streaming VX Premium. Este juego será decisivo, no solo por los 3 puntos, sino también por el momento que vive el América, con muchas críticas y una necesidad urgente de recuperar la confianza y demostrar que aún puede competir por el título. La presión sobre el equipo es grande, especialmente por parte de la afición, que siempre espera victorias y buenos rendimientos, y este partido contra Santos puede ser el punto de inflexión o el de crisis definitiva para el equipo. Con la defensa debilitada y el ataque diezmado, el América no puede perder más tiempo. El técnico André Jardine sabe que el equipo necesita una victoria convincente para disipar las dudas sobre su trabajo y dar una respuesta a la afición, que ya empieza a impacientarse. Por eso, el enfrentamiento contra Santos Laguna se ve como un verdadero partido de vida o muerte. Además, ganar este partido es esencial para que el América siga sumando puntos y se acerque a la zona de clasificación directa a las fases finales del torneo, algo que el equipo aún puede lograr si mejora su desempeño en las próximas jornadas. Si el América logra ganar y sumar los 3 puntos, esto podría dar un nuevo impulso al equipo en la recta final del torneo. Pero si pierde, la presión sobre Jardine aumentará aún más, y la directiva podría empezar a reconsiderar sus planes para el futuro del técnico al frente del equipo. Santos, por su parte, está en el último lugar, y vencer al América fuera de casa sería un gran giro para ellos. Por lo tanto, podemos esperar un partido tenso y disputado, en el que ambos equipos tienen mucho en juego y la victoria es esencial para sus ambiciones en el torneo. Ahora, si crees que las lesiones ya estaban complicando el panorama del América, espera esto. Además de las bajas, parece que el técnico André Jardine está apostando por una joven promesa que promete dar mucho de qué hablar. Joshua Strimling, un nombre que muchos aún no conocen, podría ser la solución para reemplazar a Néstor Araujo en la defensa. Strimling ya comenzó a llamar la atención en las Águilas Sub-23 y, con tantas ausencias en el equipo principal, Jardine parece haber decidido darle una oportunidad.
Con el América sufriendo en las últimas jornadas debido a tantos problemas físicos y la falta de consistencia en la defensa, Jardine está buscando nuevas opciones para corregir estos errores y recuperar la confianza del equipo. Además, el bajo rendimiento de algunos jugadores más experimentados en la defensa ha llevado al entrenador a buscar alternativas, y Streamlink surge como una esperanza para cubrir esa necesidad inmediata. La directiva del América no está jugando. En los últimos meses, han estado trabajando arduamente en un nuevo modelo de transferencias, enfocándose en reforzar al equipo sub-23 con jóvenes de gran potencial, listos para ser usados en el primer equipo cuando sea necesario. Esto forma parte de una estrategia a largo plazo del club, que busca no solo mantener al equipo principal competitivo, sino también asegurarse de que siempre haya jóvenes preparados para asumir posiciones en caso de necesidad. Y Streamlink es uno de esos chicos. Llegó para el Apertura 2024, proveniente del fútbol israelí, y el detalle interesante es que, a pesar de tener ciudadanía israelí, también es mexicano, lo que significa que no ocupa plaza de extranjero. Esto es una gran ventaja, considerando las estrictas reglas de la Liga MX sobre el número de extranjeros permitidos por equipo. Esa doble nacionalidad brinda una flexibilidad adicional al equipo, algo que puede ser un factor decisivo al inscribir nuevos jugadores o hacer cambios tácticos a lo largo del torneo. Joshua Streamlink ya tuvo su debut oficial con el primer equipo el pasado domingo, 13 de octubre, durante el clásico amistoso nacional contra Chivas, disputado en Estados Unidos. En ese partido, jugó todo el segundo tiempo, ayudando al América a conseguir una victoria de 2-0. Nada mal para alguien que está empezando, ¿verdad? Y no solo fue el hecho de haber jugado 45 minutos, sino la madurez con la que se comportó en el campo, manteniendo la calma en un partido tan importante y demostrando que está a la altura de grandes desafíos. Ahora, con el regreso del América tras la pausa de la fecha FIFA, Streamlink ya está entrenando con el equipo principal bajo la dirección de André Jardine, preparándose para cubrir las varias ausencias que enfrenta el equipo en la defensa. Igor Lichnowsky, Sebastián Cáceres y, más recientemente, Néstor Araujo, están todos fuera, y Streamlink podría ser el nombre que mantenga la defensa estable en este momento difícil. Además, la confianza depositada por Jardine en un jugador tan joven muestra la urgencia que el técnico siente por estabilizar la defensa y encontrar soluciones rápidas. Y mira que la oportunidad para Streamlink no podría llegar en mejor momento. Néstor Araujo, quien comenzó el torneo con altas expectativas, podría estar cerca de perder su lugar en el equipo titular. Araujo, que fue contratado con la esperanza de ser un pilar en la saga del América, ha tenido problemas para mantener la regularidad en el Apertura 2024, y con la recuperación de Igor Lichnowsky y Sebastián Cáceres, su posición está cada vez más en riesgo. Con Igor Lichnowsky y Sebastián Cáceres recuperándose de sus lesiones, Araujo podría convertirse en la tercera opción en la defensa una vez que regresen. Si eso ocurre, Streamlink sería el principal beneficiado, ya que ha destacado en las categorías inferiores, especialmente en el equipo sub-23 bajo la dirección de Diego Cervantes. La trayectoria de Streamlink hasta ahora ha sido de crecimiento constante, y con el América necesitando urgentemente soluciones en la defensa, esta podría ser la oportunidad que él esperaba para consolidarse en el primer equipo. La presión sobre los defensores es grande, y esta es la oportunidad para que Streamlink demuestre que puede ser confiable en momentos decisivos, consolidándose como una alternativa sólida para Jardine. Mientras tanto, detrás de bambalinas en el América, quien también ha adoptado un papel más activo es Santiago Baños, presidente deportivo del club. Conocido por ser una figura polémica en los últimos años, principalmente debido a la falta de títulos en la Liga MX, Baños ha estado trabajando para cambiar su imagen. Su relación con la afición siempre ha estado marcada por críticas, pero después de los títulos recientes, busca recuperar la confianza de los aficionados y de los medios. En los últimos 5 años, muchos lo culparon por el rendimiento por debajo de las expectativas del equipo, pero con la llegada de André Jardine y la reciente consecución de varios títulos, como el bicampeonato de la Liga MX y la Copa de Campeones, Baños ha comenzado a recibir un poco más de reconocimiento, aunque aún no es ampliamente elogiado por la prensa. Incluso con estos avances, algunos críticos continúan cuestionando las decisiones de Baños, pero él se ha mantenido firme en su trabajo, asumiendo la responsabilidad por los aciertos y errores del club. Con 5 títulos en su historial reciente, queda claro que Baños ha sido una pieza clave en la reestructuración del América. No solo trajo a Jardine, sino que también ayudó a armar un equipo competitivo que ha logrado resultados importantes en poco tiempo. La elección de refuerzos, tanto los más experimentados como los jóvenes talentos, ha sido uno de los puntos fuertes de su gestión. En los últimos meses, Baños ha asumido un papel más visible en el club, y eso quedó claro en la serie El Color, producida por el América. En los episodios, podemos ver a Baños en el vestuario antes de los partidos, motivando a los jugadores y participando más directamente con el equipo. Esta serie ha mostrado un lado más humano de Baños, algo que el público en general no solía ver.
Aunque deja el protagonismo de los discursos motivacionales a Jardine y a los propios jugadores, su presencia detrás de escena muestra un mayor compromiso con el éxito del equipo, especialmente en un momento tan complicado como el que atraviesan actualmente. Baños ha buscado ser una figura de apoyo emocional para el plantel, algo que es muy importante en un equipo que enfrenta tanta presión externa. Este papel de apoyo emocional a los jugadores es algo nuevo para Baños, pero refleja su deseo de que el América supere esta difícil etapa en el Apertura 2024. Con tantos desafíos, se ha acercado más al equipo, buscando mantener al grupo unido y enfocado. Es importante recordar que Baños también tiene un pasado como jugador de fútbol profesional, por lo que entiende bien la importancia de brindar apoyo emocional en momentos de presión. Ha pasado por situaciones similares durante su carrera y sabe cómo una palabra de aliento puede marcar la diferencia en el campo. Su experiencia como exjugador, sumada a su rol como directivo, lo convierte en una figura de confianza para muchos de los atletas en el equipo. Ahora, es importante reconocer el trabajo de Santiago Baños en los recientes éxitos del América. Fue él quien estuvo directamente a cargo de la contratación de André Jardine, tras la sorpresiva salida de Fernando Ortiz, quien dejó al equipo en un momento complicado. Baños no perdió tiempo y trajo a Jardine, un técnico con una visión clara y alineada con los objetivos del club. La decisión de apostar por Jardine fue fundamental para que el América lograra no solo el bicampeonato de la Liga MX, sino también títulos como la Supercopa de la Liga MX y la Copa de Campeones en 2024. A pesar de todos estos logros, Baños aún no ha recibido el reconocimiento completo que merece, pero nadie puede negar su influencia en los recientes éxitos del equipo. El proceso de reconstrucción del América pasa directamente por sus decisiones, que, aunque cuestionadas al principio, ahora muestran resultados concretos, y está más decidido que nunca a continuar elevando el nivel del club.